En mi procedimiento de control de documentos yo debo establecer cómo voy a manejar los obsoletos. Si los voy a eliminar, si los voy a prender fuego, si los voy a archivar, si los voy a resguardar bajo 7 llaves. O sea, no me dice el cómo. Ahora lo que me pide es que yo dentro de mi procedimiento de control de documentos tenga el manejo del obsoleto. ¿Cómo lo manejo yo? En la mayoría de las organizaciones, nosotros tenemos un procedimiento que es el original, ¿sí? Que es el que va firmado. Pero me dice prevenir, a mí entender como experiencia de década, de prevenir, debería decir evitar. Una cuestión que no les dije antes, una de las cuestiones que no le dije antes respecto a la traducción de la norma. La traducción de las normas es en español, no es o sea, se usa para toda Latinoamérica la misma norma. Con lo cual hay algunos términos que hay veces que nosotros vamos a decir no significa eso, pero no es que no significa para el idioma, sino que para nosotros, ¿sí? Se busca siempre el término más parecido a la interpretación que tiene del original en inglés. Sí, eso es algo que también explican en algunos cursos y eso. En el sentido de que quizá dice evitar, pero bueno, como traducción oficial para todos los países de Latinoamérica es prevenir. Como les decía, yo tengo el original. Ahí, ¿qué hago? Lo apruebo antes de su emisión. Reviso que sea la última versión. Hago 5 copias porque tengo 5 personas que trabajan en lo mismo. Entrego las copias. Cuando hay un cambio, yo tengo que saber cuántas copias hice para poder evitar que esas 5 personas estén usando el obsoleto. ¿Qué hago yo? Cada vez que lo implemento en una organización, recupero las 5 copias, elimino las 5 copias y lo único que guardo en obsoleto es el original. Ya como obsoleto, sellado como obsoleto, porque está obsoleto, pero lo guardo, lo resguardo. ¿Por qué? Porque hay uno de los requisitos de la norma que me pide la identificación de los cambios. Entonces, una forma de identificar el cambio y de comparar es mi versión anterior con la actual, con lo cual debería ir resguardando esa documentación para en un momento hacer algún análisis. ¿Qué cambió de la versión 1 a la 3? Entonces pero no guardo las 6 copias, o sea, el original más las 5. Elimino las 5 copias, que eran las que estaban por ahí, y resguardo en no obsoleto solamente la original. Debe estar identificada como requisito normativo. O sea, si yo la guardo en una caja, la caja debe decir obsoleto. Si la guardo en un cajón, el cajón debe decir obsoleto. Y si la guardo en una oficina de obsoleto, oficina de obsoletos. Debe estar el término como requisito normativo. ¿Está? Y acá hay uno de los ejemplos del tema de la identificación, código y trazabilidad. Si algún día ven algún documento de una empresa que está certificada, van a encontrar este tipo de cuadros. En primera instancia van a ver que usan códigos. ¿Se acuerdan que hoy cuando nosotros fuimos a mirar en la parte de procedimientos? Código. ¿Ven? ¿Qué significa? Sistema de gestión de calidad, Ignacio Tata, la que es la empresa, planilla 04. Es un código de identificación. ¿Qué me permite el código? La identificación y la trazabilidad. Y armar esa lista que me pide el manual, que es de todos los documentos relacionados al sistema de gestión. Está todo como metido y relacionado. ¿Qué dice acá? Elaborado por, revisado por y aprobado por. ¿Qué requisitos estoy cumpliendo acá? ¿Dónde voy a poner este cuadro? Arriba, abajo, en el medio, en la última, no importa. En todas las páginas, si tienen ganas de firmar, no importa. En algún lugar debe estar la firma del aprobado. ¿Dónde? Lo dejo a tu criterio. ¿Tienen que ser 3 personas distintas? ¿Elaborado por, realizado por? Lo que tiene que estar siempre es el aprobado. Siempre. Ahora, para aprobar, muchas veces el gerente quiere saber quién lo hizo. ¿Sí? Entonces, el elaborado es el elaborado de la persona, del operario, del que hace el trabajo.
El revisado es por la persona del sistema de gestión que va a verificar que ese procedimiento cumple con los requisitos normativos. O sea que, ¿qué va a verificar acá? Si yo tengo que controlar, usted, escribe el procedimiento de tu área y la persona le escribe, un compañero de trabajo, piensen que ya tienen ese puesto en la empresa. Ellos escriben y ustedes ¿qué van a controlar? Si pensamos en un proyecto de implementación de la ISO 9001. Exacto. ¿Sí? Como responsable del sistema de gestión, lo que yo voy a controlar es que responda a todos los requisitos que pide la ISO 9001. ¿Sí? Que diga quién, cómo, dónde se registra, qué. ¿Sí? Porque lo que la mayoría va a poner es el detalle, ¿sí? Viene, pero no me va a marcar quién le va a pasar si hacen la prueba. O dónde se registra, quizá no lo va a identificar como tal. Entonces ahí lo que yo hago es revisar que esté eso ahí. Y tener cuidado con las palabras siempre o con las palabras todos, porque eso es muy invasivo para el sistema y bueno, si dice todos los días hago tal cosa, en la auditoría se va a controlar de que todos los días haya evidencia objetiva de que eso se hizo. Y aprobado por, siempre tiene que ser la persona que está bien arriba en el organigrama. Gerente, dueño, jefe, directorio, representante del directorio, quien sea. Y acá también tenemos un cuadrito que se suele usar para el tema de las revisiones. ¿Qué dice acá? Número 1, o sea, revisión original. Cuando voy empezando a armar los cambios, voy a poner acá el detalle del cambio. Por ejemplo, se compró una máquina, entonces cambió el procedimiento. O se interviene otro personal o cambió la cadena de producción, entonces va a cambiar mi procedimiento y la fecha. Con esto yo cumplo la mayoría de los requisitos que me pide acá. Lo que sí voy a hacer después es el tema del control de copias, que ese es el tema de que en todos los puestos de trabajo de los usuarios esté una copia correspondiente. Establecer un procedimiento documentado, la organización debe establecer un procedimiento documentado para el control de los registros. ¿Qué pasa con ese requisito? Gonzalo. Ahí ya aplica otro tipo como de requisitos. Los debes ante los registros son otros, que son estos. Ahora vamos a chequear cada uno. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué les dije hoy? Es otro procedimiento obligatorio. Lili, ayúdale que está ahí atrás. Escribí acá. Procedimiento obligatorio 2, control de registros. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Porque van a ver que va a haber un desarrollo y después ustedes van a saber de que todo esto lo deben tener sí o sí. Obligatorio. Es un resumen de la parte documental de lo obligatorio. Por un lado procedimiento y por otro lado registros. Porque la norma te va tirando así, entre los requisitos, debe establecer un procedimiento documentado para, ¿sí? Y ahí tira, o debe establecer el registro para. Entonces son como mandatorios, obligatorios, y después yo voy a tener una lista de cada uno de lo que sí o sí tengo que tener. Y bueno, obviamente que después los operativos, cada uno lo va a definir, o sea, los operativos va a variar en relación a la organización para la cual trabajan y en relación a los procesos o servicios. Ahora esto es obligatorio. Trabajemos en un restaurante, en una obra de construcción, en un instituto, en lo que fuera, esto tiene que estar sí o sí. La organización debe establecer un procedimiento documentado para el control de los registros. Y ahí empezamos. Para su identificación, ¿qué significa?
Código. Volvemos atrás. ¿Qué tengo ahí, por ejemplo? Código. ¿Qué me permite el código? ¿Cómo voy a formular el código en mi organización? ¿Cómo? Con la información que pueda ser útil para la identificación. Como quieran subdividirlo, como quieran marcarlo. Sistema de gestión de calidad, registro, R. O directamente, Horario, departamento, actividad, importancia. en la mayoría de los casos, lo más fácil es usar la letra inicial del documento, o sea, registro, y ahí empezar 01 con el primero, 02 con el segundo, y tener como una listita. Entonces, a la hora de que yo genero un registro nuevo, miro en mi base de datos y digo, a este le toca el código 6, y lo marco. Lo escribo, digamos, ¿sí? Pero después van a ver la utilidad de esa parte de código y registro. El tema es ir viendo de a poquito como para no complicarnos. Entonces, la identificación es el código. Para sumar más a lo práctico, digamos, ¿sí? ¿Cómo sería o cómo lo armás en un formato que sería como para ir siguiendo todo? Vos te digo, Yo lo armo en Excel. en un Excel. Yo lo armo en Excel. Les puedo mostrar algunos ejemplos, tengo unos cuantos, y lo armo directa en uno solo. Hay organizaciones que hacen lista de registros. Por otro lado, lista de documentos. Por otro lado, lista de procedimientos. Entonces tiene una lista así. Procedimiento 01, control de documentos. 02, control de registro. 03, recepción de materia prima. 04, control de calidad. ¿Está? Así. Después, la de registro. 01, asistencia. 02, capacitación. 03, bla, bla. Y así. Cuando yo lo tengo todo junto, el Excel me permite filtrar. Entonces yo en uno solo tengo todo. Yo lo que no quiero es que, o sea, son técnicas, pero cada uno lo va a establecer como mejor. Sí, hoy ya hay sistemas software armados, ¿sí? Armados porque lo más complejo que tiene la norma es el control de documentos. Porque imagínense de que si yo esto lo tengo codificado, aprobado y con todos estos controles y le quiero agregar una columna más acá, tengo que hacer un cambio documental. Todo de vuelta. ¿Sí? Entonces o sea, una vez que yo apruebo el documento, ¿pero qué me permite eso? Ir en la mejora, ir controlando esa mejora, y es un indicador. Si yo voy teniendo 3, 4, 5 versiones de un mismo documento, significa que lo fui trabajando. Ahora, si siempre queda igual es porque obviamente no se revisa y no se controla como lo pide uno de los requisitos de la norma. ¿Qué tiene que tener ese procedimiento de control de registros? ¿Qué es un registro? ¿Qué es un registro? O anotar algo que... Un formulario es un formulario. Un registro es el formulario completo, digamos. No encuentro acá la lista de asistencia. Esto es un registro. ¿Sí? ¿El registro de qué? ¿De qué? ¿De qué clase? Todo. ¿Está? Entonces, la norma me pide que yo los identifique. ¿Con qué? Con un código y con un título. ¿Sí? ¿Dónde los voy a almacenar? Yo tengo que identificar por cada registro dónde los voy a guardar. Eso es lo que me pide la norma. ¿Cómo los voy a proteger? ¿Sí? ¿Cómo los voy a recuperar en el caso de los de software? ¿Vieron que ya hay copias de seguridad? Bueno, ¿cómo? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde se va a hacer esa copia de respaldo? ¿Sí? Porque hay empresas de que ya pasó, de que pónganle si en el Cóndor no tienen copia de seguridad de lo que fueron vendiendo. ¿No tienen? Bueno, qué problemón entonces.
porque se quemó hasta el último grano de arroz. Así que fíjense la complejidad. Bueno, la norma lo que pide es de que toda la parte de registros, o sea, liquidación de sueldo. Nosotros tenemos 2 máquinas en espejo y la chica encargada de una lleva la memoria a la casa. Al mediodía lleva la memoria. Y si produce alguna contingencia, tiene que salir. Bueno, en la mayoría de los casos el respaldo es fuera de la organización. Por lo menos cuando una vez que empezás a tener un sistema de gestión y empezás a tener auditorías, el mismo auditor te recomienda de que esa copia de respaldo la tengas fuera de la institución. Entonces, si algo pasa, que roban, se quema, se rompe la máquina, yo tengo resguardada esa información de respaldo, toda la parte de registros, ¿sí? Hoy en día se usa mucho la parte de hacer a través de la nube informática. O la nube. Le baja la nube y la tarde regresa, por ejemplo, en este caso, de que a la persona que lleva la nube de seguridad va a hacer algo. Bueno, la norma, entonces acá, ¿qué me está pidiendo? Que yo defina... O van a hacer, porque puede existir la van a hacer algo en la empresa y que le pase algo a la persona, digamos. Bueno, esas son todas las formas que son lo que ustedes tienen que anotar ahí de las formas, porque ahí es donde se van a perder si después leen la norma solos. ¿Sí? Cuando vos lees la norma así en crudo, como está acá, queda como muy dura, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos ya una anotación de los ejemplos de cómo puedo desarrollar ese requisito, es más fácil. Entonces, en la parte de recuperación es esa, la nube es una, la copia de respaldo es otra, el espejo es otra, que se lleve el disco a la casa, que se arme en CD, que bueno, cada organización lo va a establecer según sus propios procedimientos. La parte de retención, acá me refiero con cuánto tiempo voy a resguardar ese registro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen que yo tengo que resguardar la asistencia de ustedes a la clase? Mínimo. Mínimo. En la parte de recursos humanos, por ley, 5 años de retención en la parte de documentos que afectan al personal. Desde certificados médicos, lo exigido, después obviamente puedes tener más. Asistencia a capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, ¿sí? Esos son todos registros de que por normativa tienen que tener ciertos años de retención dentro de la organización. Luego puedo tener algunos registros que los anoto de forma operativa en un lugar y los cargo en una PC, caso biofábrica, como respaldo o como ya para cargar al sistema, digamos, de información, digamos, como macro. En ese caso, yo ya hice la copia de respaldo de ese registro. ¿Cuánto creen de que voy a tener que retener ese registro? Otro ejemplo, más fácil. Las compras, los remitos de compra. Los lácteos. Recibieron los lácteos. Tienen la orden de compra. ¿Cuánto tiempo van a guardar ese registro? De forma general, ¿cuánto? Un año, porque eso me sirve para el estudio contable, para el balance contable, o sea que yo no lo puedo tirar apenas. Ahora, guardar 6 años, ¿para qué? Ya vino el producto, fabricaron, vendieron todo, hicieron el balance contable, no hace falta más, ¿sí? O sea, ese criterio de cuánto tiempo voy a retener el registro va a depender de cada organización y de cada tipo de registro en relación a qué información tiene, ¿sí? Ahora, tienen que ponerlo 1 año, 2 años, 5 años, y puede ser general, todos los registros del sistema de gestión se guardan por 10 años. ¿Qué significa que se guarden por 10 años? Que el auditor puede pedir... El primer año. Exacto. Se ve que es muy claro el concepto. Disposición, y ahí me refiero a dónde va a estar. ¿Quién lo va a tener?
¿Sí? ¿Para qué suele suceder esto? Para que el auditor no le pida a la persona que no tiene o que no le corresponde tener. ¿Sí? Ahí entramos a otra sección que es la sección 5, responsabilidad de la dirección. Voy a leer del mío que es más fácil. Responsabilidad de dirección. La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el sistema de gestión y la mejora continua. ¿Cómo? Con la firma en el control de documentos, ¿con qué más? Con la política del sistema de gestión, misión, visión. ¿Con qué más? Ahí, acá, hay un tema que es la subjetividad, ¿sí? La medición del compromiso por la dirección se hace en una entrevista, en el sentido de que el auditor hace una entrevista con la dirección y evalúa el compromiso, ¿sí? Ahora, si el auditor está sentado ahí, teniendo una entrevista con la dirección respecto al sistema de gestión, hay una evidencia muy clara de que hay un compromiso, porque el tipo está ahí, porque viene, porque comenta del sistema, porque se ve los cuadros de la política del sistema, el manual, las firmas, o sea, es subjetivo, pero hay indicaciones muy claras de que si la dirección está o no está comprometida con el tema. Ahora, es requisito básico, ¿se acuerdan de que hablamos de que si no parte de la dirección, el sistema en algún momento va a tener sus limitaciones? Otra es, él debe comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios. ¿Dónde está esta parte de satisfacer los requisitos del cliente? Como norma, como debe, en la política. Entonces, en la política está el compromiso con la satisfacción del cliente y ahí puedo agregar el tema de los legales y reglamentarios. De esa forma, cuando la dirección firma la política, se está comprometiendo con la satisfacción del cliente, los requisitos legales y reglamentarios, ¿sí? Dentro de la política no me obliga a que yo defina los requisitos legales y reglamentarios como parte de mi política. Pero si yo lo pongo, y al estar firmado por la dirección, este requisito va a estar cubierto. ¿Se entiende? Después tengo, la organización debe... ¿En cualquier? Error. Sí. El tema más fuerte en un sistema de gestión es que empezás a reconocer dónde están los puntos débiles y hay veces que lastimosamente está relacionado directamente con la persona que está haciendo el trabajo. O sea, esa es una realidad de que una vez que empezás a medir y empezás a implementar determinadas acciones, empieza a haber evidencia objetiva de que el problema no está en el proceso ni en la máquina, sino en la persona que está operando. Acá no entiendo en el cuadro. Usted dice sección, artículo y después subartículo. Sí. Y la numeración es distinta. No sé si... Sí, habrá quedado del 4, pero la 5 empieza en responsabilidad de la dirección. Sí, después compromiso de la dirección. Ahí empieza la sección 5. ¿Y el subartículo? Los subartículos. En primera instancia la idea era que no esté en todos, pero el Excel dejaba como 5 hojas y en el medio estaba el subartículo y iban a tener que volver cada rato para ver a qué artículo era. Pero empieza en compromiso de la dirección. Márquenlo con algún color o con... ¿Sí? No, eso está en el subartículo. ¿Sí? 4 y esto 5. Ah, bueno, entonces hay que... Sí, está bien. La otra numeración. 515. ¿Qué número Donde
Donde dice proporcionar evidencia de su compromiso, ahí empieza el 5. Márquenlo ahí. Tachen ese. Tachen ese, no, el subartículo es 5.1. Compromiso de la dirección. 5.1. 5.1, no tiene subartículo. No tiene. El 2 es enfoca al cliente. ¿Y el 5 no tiene ningún subartículo? No. En el 5.4 recién. En el 5.4 recién. Ahí sí, 5, 4, 1. Ahí sí. ¿Está? Entonces, la dirección debe proporcionar evidencia objetiva de su compromiso con el sistema. ¿Cómo? Comunicando a la organización la importancia de satisfacer. También estableciendo una política de gestión de calidad. Ahí era lo que yo le decía de que dentro de la política puede estar esto. ¿Cómo? Estableciendo los objetivos de la calidad. Esto es, ¿cómo va a cumplir este requisito? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo la organización debe proporcionar evidencia objetiva de su compromiso? Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos, estableciendo una política de calidad, estableciendo objetivos de la calidad, realizando revisiones por la dirección y asegurando la disponibilidad de los recursos. Todos esos subítems son parte del macro que es proporcionar evidencia de su compromiso. ¿Se entiende? Cuando yo hablo de asegurar la disponibilidad de recursos, hay un ¿este es el mismo? Sí, sí, eso está todo. Y busquen esto también. Ya la deben tener, pero bueno, por las dudas igual. Sí, en el Google, no hay página segura. Está en internet. Lo único que pongan en PDF al final, así les salta ya la norma. Después habla de el enfoque al cliente, que está acá abajo. ¿Sí? La organización debe asegurarse que los requisitos de los clientes se determinan y aumente su satisfacción. ¿Cómo una organización se asegura que los requisitos del cliente se determinen? Se digan, el cliente quiere esto. ¿Cómo? No. Eso son supuestos. Son supuestos y aparte no es cliente, es comunidad. Para ser de la comunidad, sí. Para proyectos puede ser la parte así social. Ahora el cliente es el que va a comprar. A veces se establecen ciertas pautas en cómo. Pautas, no reglamentos, sino sería como contratos. ¿Sí? Contratos en donde se establece cuáles son los requisitos del cliente. ¿Sí? Cuando el cliente directamente no hace contrato y consume, sigue siendo un cliente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo le vendo, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? En el yogur de frutilla. Esos son los requisitos del cliente. ¿Sí? Por otro lado, cuando yo voy a California y cargo. Yo no soy cliente de la yerba, de la marca de la yerba o de la marca del yogur. ¿De quién soy cliente? Del supermercado. Entonces ahí, ¿cómo voy a determinar los requisitos? Ahí sí ya puede ser fehacientemente con una encuesta o entrevista al personal, pero ya cuando es mi cliente. ¿Sí? ¿De qué quiero? O explícitamente. Por ejemplo, si yo le digo, mira, tengo calor, tengo frío, o quiero que tengas Postner, cuando hay en algún kiosco que no hay Postner, si no se registra esa solicitud del cliente, no va a llegar la información a la organización de qué es lo que está queriendo el cliente. ¿Sí? O sea que ese es un tema también que va a depender muchísimo de la forma de venta, del tipo de producto, del tipo de negocio que tengo, cómo voy a encarar los requisitos del cliente. En el caso de la biofábrica, la mayoría de los casos hay contratos de producción.
En el contrato de producción dice, yo quiero tal planta, tal cantidad, con esta calidad, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, eso no depende también de cómo se produce, digamos, porque a veces un producto se produce por pedido y ahí Obvio, un contrato. obvio, obvio. Va a depender de cómo se establece la relación. ¿Sí? Claro. Cuando yo consumo, cuando yo voy a ir de vacaciones y voy, entro a seleccionar, ¿qué selecciono? El tipo de habitación, con desayuno, sin desayuno, con vista al mar, esos son mis requisitos. Y esa información a alguien de la organización le tiene que llegar para que me esperen con todas las condiciones que yo solicité a la hora de, digamos, como reservar ese servicio o ese producto. ¿Sí? Y que aumente su satisfacción, ahí sí ya hablamos de encuesta de satisfacción. Medir la satisfacción para ir aumentando. Igualmente, en estas dos tienen después más detalle en otras. Ahí es donde, fíjense, de que la ISO 9001 obliga a establecer una política de calidad. Ustedes escribieron la política. ¿Sí? En algunos casos estaba media floja la política. Yo creo que le costó bastante. En el material hay ejemplos, ¿sí? Así que miren los ejemplos y también googleen, que hay muchísimo material. Lean y háganlo con seriedad, porque a eso ahora hay que agregarle estos requisitos. Yo debo controlar que esa política sea adecuada al propósito de la organización. Yo no puedo poner en mi política que voy a estar comprometida con el medio ambiente, cuando en realidad voy a estar comprometida con la calidad del servicio o de la producción del producto. ¿Sí? Debe incluir el compromiso de cumplir con los requisitos y la mejora continua. ¿Se acuerdan de que yo le había dicho de que esas dos frases no debían de faltar? Si ustedes ven en los ejemplos, en diferente orden, habla de estos dos requisitos. Cumplir con los requisitos de los clientes y la mejora continua. Debe proporcionar un marco para establecer y revisar objetivos. Si yo leo la política hoy de algunos, no cumple con todo esto. Ahora lo que vamos a hacer según estos requisitos es revisarla. Esto es una frase, es la frase de la política que tiene que tener todas estas características para cumplir con lo que pide esta norma. Ser comunicada, entendida y entendida por todos los de la organización. ¿Qué significa esto? Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si la pongo en inglés y nadie sabe inglés? ¿O qué pasa si la pongo en español y todos hablan inglés? ¿Sí? ¿Qué pasa si uso palabras tan técnicas que mi personal no entiende de qué se trata? Piensa que es algo del gerente, entonces no se siente parte de la organización. Tiene que ser, ahí ya hablamos de palabras, de los términos que uso para que mi organización se sienta parte y que entienda, desde el gerente general hasta el personal independientemente del perfil de puesto. Y que debe ser revisada para su adecuación. Esto significa de que yo puedo poner en algún momento que una vez por año, una vez cada 6 meses, voy a hacer una reunión de grupo para leer la política, que después vamos a ver que inclusive puede ser en la misma revisión por la dirección. Yo tomo como uno de los puntos a controlar el estado de la política. ¿Cómo se controla? Leyendo. Yo leo la política para toda la gente que está en mi organización y si seguimos haciendo lo mismo y seguimos teniendo el mismo compromiso, la política va a seguir siendo la misma. Ahora, si ampliamos el sistema de gestión o si cambia el modelo de negocio, ahí sí, por ejemplo, una mueblería que revende muebles es un tipo de negocio. Si después esa organización empieza a hacer muebles, la política va a cambiar, porque cambia el espíritu de la organización, los productos, los servicios, la forma de venta, etc. Ahora lo que van a hacer con esto es revisar su política, que ya lo tienen. ¿Sí? Ustedes ya tienen una política que escribieron para el módulo 3. Revísenla y fíjense como checklist si tiene todo esto. Si tiene todo esto, perfecto. Si no tiene, hay que trabajarlo un poco más. Y ahí vamos a todo lo que tenga que ver con planificación.
dentro de la planificación, la norma me exige que la alta dirección debe establecer objetivos de la calidad. ¿Ustedes hicieron los objetivos? ¿Qué eran los objetivos? Lo que se quiere lograr. ¿En cuánto tiempo? Lo que cada uno de ustedes se determinó como tiempo para ejecutar ese procedimiento, o ese objetivo o medirlo. Ahora, ¿qué me pide la norma cómo deben ser los objetivos? Ajá, este es el segundo. Medibles y coherentes con la organización. Y arriba dice que los objetivos para los procesos y productos y establecer niveles pertinentes. O sea que yo debo establecer relativamente objetivos coherentes. ¿Con qué? Con mis productos. Si tengo una mueblería, voy a establecer mi objetivo de venta de muebles, producción de muebles, ¿sí? Coherentes y con niveles pertinentes. O sea, relativamente debo establecer un nivel. ¿Se acuerdan de que yo le había dicho de que irme muy sobre el cumplimiento de mi objetivo tampoco era muy bueno? Y quedarme muy abajo tampoco. Ahí significa de que, ¿por qué? Porque yo en la planificación, la norma ya me pide de que esto sea coherente. O sea que yo tengo que evaluar cómo va mi producción y mi venta y establecerme un objetivo en relación a eso, coherente. Y después, medible. Y ahí coherente con la política. Y por otro lado, la parte de planificación del propio sistema de gestión de calidad, la organización debe asegurarse que la planificación se realiza con el fin de cumplir los requisitos generales y los objetivos. O sea, volvemos al 4, toda la parte de procedimientos. Y que se mantiene la integridad cuando se planifiquen e implementan cambios. ¿Cuáles son los cambios más grandes que puede tener una organización? Productos, servicios, legislación aplicable, ¿sí? Que de golpe venga una ley, ¿sí? Que se apruebe alguna ley y que afecte directamente a mi producción y que yo tenga que modificar hábitos y procesos que ya tengo incorporado. Y ahí es donde tengo que volver a revisar todo mi sistema e implementarlo. Por ejemplo, el cambio de la ISO 9001-2008 a la 2015 es un cambio que yo debo considerar para evaluar a las empresas que ya están implementadas y certificadas. ¿Cómo? Sí, sí. Las que ya están certificadas van a tener un tiempo hasta de 1 año, me parece. Hasta ahora, por lo menos, eso hasta que no tenga la norma en la traducción oficial, no se puede distribuir la información, pero ya tengo entendido de que va a ser 1 año el proceso de adaptación que van a tener los que ya están certificados. Además de la biofábrica, ¿hay otro que ya esté certificado? ¿Ustedes tienen la 9001? No, ¿no? ¿Certificaciones cuánto duran? 3 años. Tienen una auditoría anual de seguimiento, pero la recertificación es cada 3 años. O sea, tienen la auditoría de certificación, después 2 de seguimiento y en el tercero es de recertificación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Eso lo vamos a ver en proceso de auditoría, pero yo les dije que la norma tiene 8 secciones. Cuando yo tengo auditorías de seguimiento, el auditor lo que suele hacer es saltear algunos entre el primer año de seguimiento y el segundo. O sea, en el primer año de seguimiento va a revisar la sección 4 y la sección 6, y en el próximo año va a ser la 5 y la 8. ¿Sí? Ahora, cuando hay una recertificación, recorre un popurrí de todas las secciones. Esa es la diferencia entre las auditorías de seguimiento y las auditorías propiamente de certificación o de recertificación. En el 5.5 tenemos la parte de responsabilidad, autoridad y comunicación. La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas. ¿Escucharon? Organigrama. Establecidas en mi organigrama. Comunicadas, ¿cómo? Si yo copio el organigrama y lo pongo en lugares comunes o en oficinas, es una forma de comunicar el estado del organigrama, o le doy una copia a cada uno, no importa. ¿Sí? La organización debe asignar a una persona como representante de la dirección. Es un debe, es un requisito obligatorio.
¿ese representante de la dirección debe ser interno o externo? No dice. No me obliga a que sea interno y no me obliga a que sea externo. Debe definir y debe... No, no es un miembro de la dirección. La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización. Sí, está bien, de la dirección de la organización, quien independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya. Y ahí está todo esto. El interlocutor válido. Ahora vas a ver cuáles son los roles o las actividades que va a tener este representante de la dirección. La organización, la dirección debe establecer una persona que sea representante de la dirección. Como tal, ¿sí? Para probar, por ejemplo, el... ¿Qué significa que sea de la dirección? ¿Alguien tiene un organigrama acá? porque es la cabeza. ¿Quién es más alto de todos en el organigrama? No, esa es la dirección. Y bueno, por Y la dirección debe designar Ah, bueno. a alguien. de que baje el organigrama. Acá tengo un organigrama, fíjense. ¿Qué pasa si el representante de la dirección está acá abajo? ¿Puede ser? A nivel, si yo lo mido, no, y no, aparte no va a tener peso en la organización, la gente no va, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. Entonces yo, si dice de la dirección, tiene que estar acá arriba. ¿No está? ¿No? ¿Está? ¿Cómo Ahí está? claro, Sí, puede estar staff, ahí arriba. O sea, del directorio, como mucho acá, tiene que estar representante de la dirección. Debe tener peso, debe estar dentro de las... Y por ejemplo, la biofábrica, ¿cómo es? Es que así dice, la alta dirección debe designar a un miembro de la dirección. Entonces, no, pero está mal entonces. Dice, debe designar a un miembro de la dirección. Porque la alta dirección debe designar un miembro de la dirección. Así dice, de la dirección. Pero de la dirección se refiere a que esté 4 años, fui externa en la vida. En la biofábrica está la alta dirección, digamos, y esa alta Gerente dirección- general, Claro. responsable de la dirección. Representante de la dirección o responsable del sistema de gestión. Ah, ahora entiendo. O sea, por ejemplo, vos... Bueno, es lo mismo, claro. Ustedes están confundidos por esto. El representante de la dirección muchas veces está como encargado del sistema de gestión de calidad o como responsable del sistema. Como cargo, la organización puede poner otro cargo como título. El título del puesto es independiente. La organización puede poner gerente de gestión de calidad. O sea, el representante de la dirección será el que se encarga... Es el encargado del sistema de gestión. Sí, ahora sí, ahora entendemos. ¿Está? Propiamente dicho. Claro, por ejemplo, en la biofábrica era vos el director de... No, ahí yo era, representante de la dirección. yo era representante de la dirección. Por eso. En el manual hay un requisito que exige que este representante de la dirección figure en el manual. ¿Qué voy a hacer? Si yo no le voy a llamar representante de la dirección y le voy a llamar ¿cómo quieren? ¿Cómo quieren? Representante del sistema de gestión, jefe de gestión de calidad, gerente de calidad, como le quieran poner. Dentro del manual yo voy a designar. La organización designa como representante de la dirección a el gerente de gestión de calidad, a el encargado de gestión de calidad. Yo lo voy a cambiar, yo dentro de mi puesto, el título lo puedo manejar según mi criterio. Ahora, dentro del manual yo tengo que poner de que ese cargo va a tener las acciones obligatorias del representante de la dirección. ¿Se entendió? En la biofábrica, ¿quién es el representante de la dirección hoy? César Sánchez. Vos no estás en la biofábrica. Bueno, pero tú sabes. Estoy casi en la biofábrica. En el centro del conocimiento. Yo. Muy bien. ¿Algún lugar más que esté certificado, que esté implementado? ¿Cofra? 9001 no. Bueno, ¿se entendió? Si ustedes implementan el sistema de gestión, ustedes serán los representantes de la dirección, con el puesto de que quieran ponerle. Ahora, debe tener un cargo jerárquico, a eso se refiere con que debe ser de la dirección.
pero puede ser externo. En mi caso yo era externa. Que debe tener la responsabilidad y autoridad para asegurar y establecer e implementar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su mejora. ¿Qué significa? Si yo vuelvo a este. Cuando yo, como representante de la dirección, reviso cada uno de los procesos, procedimientos y documentos, estoy cumpliendo con establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión y su mejora. ¿Sí? También el representante de la dirección debe informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y necesidades para la mejora. ¿Cómo? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Reuniones. Yo tengo una reunión una vez por mes, una vez por semana, cada 2 meses, donde le informo el estado del sistema de gestión y le digo, mira, necesitamos una auditoría para tal. Necesitamos asambleas en las reuniones con la dirección. O sea, el cómo lo establece la organización. Ahora, yo debo tener un canal de comunicación directo con la dirección para poder ir manteniéndola informada de cómo está el sistema. ¿Sí, chicos? Que la compañera está ahí, ella está escuchando. Y promover la conciencia, respeto a los requisitos del cliente en todos los niveles. ¿Sí? Eso vuelve a ser subjetivo, en el sentido de que vuelve a ser que va a depender de cada uno, que va a depender de cómo lo plantean, ¿sí? Pero en cada nivel de la organización yo voy a tener más o menos compromiso para con el requisito del cliente. ¿Sí? En los procedimientos, en los objetivos y en la política se debe establecer por nivel cuál va a ser la competencia y la relación con ese requisito. Siempre voy a tener un requisito con el cliente interno y que va a llevar después al requisito con el externo. Y esos requisitos deben estar como bien delimitados dentro de los procedimientos o de los objetivos para que eso sea en toda la organización. Y después tenemos la parte de comunicación interna. La organización debe establecer procesos y canales de comunicación internos apropiados. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Mail. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? WhatsApp. Ahora WhatsApp, grupo de WhatsApp. ¿Qué más? Las reuniones son canales de comunicación, las capacitaciones propiamente dichas, las reuniones esas de 5 minutos que hacen en algunas organizaciones antes de empezar a trabajar para saber qué tienen que hacer, cómo, si hay algún problema, la novedad, son todos canales de comunicación que se adaptan y que hay que incluirlos dentro del sistema de gestión. A su vez, esto se relaciona también con el organigrama, cómo van a ser los canales y por cómo se respeta la jerarquía para el manejo de la información tanto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y hacia los laterales. ¿Sí? Revisión por la dirección. Ese es un requisito obligatorio. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Cuando yo digo intervalos planificados, ¿qué significa? Intervalos de tiempo. Puede ser revisión por la dirección, ¿cada cuánto? Pero, por ejemplo, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año, una vez por mes, una vez por semana. La organización define el intervalo de tiempo que va a usar. Obviamente que yo tengo que tener que ser relativamente consciente y no poner una vez cada 3 años. ¿Sí? O sea, la norma no lo dice, pero implícitamente está de que una vez por año mínimamente tiene que tener una revisión por la dirección. Si tiene más,
es criterio de la empresa, pero mínimo debe ser una vez cada 12 meses. ¿Sí? Y acá tengo, lo voy a leer de acá, deben mantenerse registros de la revisión por la dirección. O sea que, ¿qué tengo ahí? Un registro obligatorio. ¿Quién va a escribir registro? En ese caso, el registro también, la dirección hace el control y a su vez tiene que quedar documentado, ¿no es cierto? Repetime la pregunta. Para ese caso, cuando la dirección hace el control, ¿debe quedar documentado de que se hizo el control? ¿Del documento? No. El control de documentos, la parte de aprobación, incluye para la parte de procedimientos. Para la parte de registros, no. Para la parte de registros, obviamente que en este caso, que es el registro de revisión por la dirección, debe estar firmado por la dirección, lógicamente. Claro, el informe. Por ejemplo, el gerente general va a hacer el control de los registros. O sea, tiene que dejar certificado o controlado que verificó los registros, sí, eso cada organización lo maneja, digamos. ¿Revisión por la dirección? Revisión por la dirección. Y ahí tengo requisitos de entrada, viste que vieron que dicen el 562, información de entrada, es información obligatoria para una revisión por la dirección. Con esto, tengan en cuenta el ítem de arriba, o sea, a qué intervalo voy a verificar todo esto que pide acá. Cuando hablamos de revisión por la dirección, hay empresas que dicen yo la quiero hacer una vez por mes. Entonces, una vez por mes va a tener que verificar todo esto, que no es así nomás, digamos. La información de entrada, ¿qué significa? Que son los temas como una minuta de reunión, cuáles son los temas que voy a presentar y discutir en esa reunión. ¿Cuáles son? Resultados de auditorías, internas o externas. ¿A qué me refiero con resultados? ¿Cómo nos fue en la auditoría? Si tuvimos no conformidades, cuántas, ¿sí? Si hay oportunidades de mejora, cuántas, si hay observaciones, cuáles están cerradas, cuáles están abiertas, cuáles son graves, ¿sí? Cuáles no. Retroalimentación del cliente, ¿qué significa? Se le puede hacer una encuesta de satisfacción al cliente. Eso, el resultado de la medición de la satisfacción del cliente es un tema para tratar dentro de la revisión por la dirección. Desempeño de procesos y conformidad del producto. Ahí ya hablamos de clientes internos, cómo está funcionando los procedimientos y cuál es la conformidad respecto a los productos. Estado de acciones correctivas y preventivas está relacionado inclusive al proceso de auditoría. Todo lo que es acción correctiva y preventiva tiene un ítem en el 8, así que ahí vamos a ver bien qué es cada una. Pero dentro de mi revisión por la dirección yo debo tratar el estado de este tipo de acciones, ¿sí? Cuáles son las acciones correctivas que están en tratamiento y cuáles están cerradas y lo mismo las preventivas. Seguimiento de revisiones previas. Obviamente esto en la primera revisión por la dirección no lo voy a tener, pero a partir de la segunda se retroalimenta con el estado de la primera. ¿Se entiende? Cambios que podrían afectar al propio sistema de gestión de calidad. Nuevamente, legislación, incorporación de personal, selección de otro tipo de materia prima, cambio de proveedores, cambio de clientes, ¿sí? Apertura a otros mercados. El mismo cambio de la ISO 9001, 2008 a la 2015 podría afectar al propio sistema actual del sistema de gestión, con lo cual debe ser un tema tratado en la revisión por la dirección. Y recomendaciones para la mejora. ¿De dónde voy a sacar las recomendaciones para la mejora? De la no conformidad y todo eso. ¿De dónde más? Por eso, del cliente y de las auditorías. ¿Y de dónde más? Ahí mismo yo tengo una reunión con jefes de área. Ahí mismo pueden surgir recomendaciones para la mejora. Software que agilicen cierta información, ¿sí? Máquinas que pueden también renovar mi tipo de producción, o metodologías o técnicas,
¿sí? Que podrían sumar y mejorar al propio sistema. ¿Se entiende? Todo esto es lo que yo debo discutir y presentar dentro de la revisión por la dirección. Es bastante complejo. Es bastante complejo. Les diría que si en 3, 4 años en una misma organización recién le vamos encontrando el sentido y la forma de establecer el orden, ¿sí? Pero es uno de los registros más importantes del sistema porque resume prácticamente todo, ¿sí? No solamente es la presentación de los datos, sino es el análisis en el grupo. ¿Quién debe estar presente en la revisión por la dirección? El jefe del sistema de gestión. ¿Quién? ¿Y quién es? El representante de la dirección. Muy bien. ¿Quién más? Jefes de área. Jefes de área. Vuelvo al organigrama, los que están ahí. Mandos medios. Mandos medios. ¿Sí? Y el 563, el tema de los resultados. Este resultado va a alimentar al registro obligatorio que es el informe de la revisión por la dirección. Incluir decisiones y acciones relacionadas. Uy, quedó el corto ahí. ¿Dónde está? Está bien. Con la mejora del sistema de gestión de calidad y sus procesos, las mejoras de producto y relación a los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. ¿Sí? Esos 3 ítems debe tener el informe de forma obligatoria. Después, todo lo demás que le queramos anexar, adelante. En mi caso, yo lo que hago es un resumen, un estado real con indicadores, o sea, un gráfico del indicador de cada una de estas, un gráfico, no más, y un análisis que se trató en la reunión respecto a ese indicador. Por ejemplo, resultado de auditorías internas, ¿me tiene que dar en positivo o me tiene que dar en negativo? En positivo significa que tuve una buena auditoría o que no tuve más de 2 no conformidades. Ahora, si mi indicador es que con más de no conformidades el resultado es malo, entonces ese va a ser mi resultado. Y ahí voy a poner alguna descripción de ese tema, digamos. Y a lo último le pongo decisiones tomadas respecto a las mejoras del sistema, respecto a los procesos, respecto a los requisitos del cliente y respecto a las necesidades de recursos. Y acá en recursos entra humano, infraestructura, capacitación, dinero, etcétera, etcétera. Fin de la presentación. Ahora, sí, este tema es bastante complejo. ¿Se acuerdan de que yo no les miento? ¿Se acuerdan de que el que avisa no traiciona, no? En la primera clase yo les dije, a partir del módulo 5 empezamos con los requisitos obligatorios y es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque la norma es compleja, porque no se puede, yo no puedo decirle explícitamente cómo hacer cada cosa, entonces hay que... Sí, sí. Así que es tirar tips de cada uno y generar los tips en el aula. Por eso es importante también que no se pierdan más clases, o sea, estas clases que vamos a hablar específicamente de los requisitos obligatorios, tienen que estar para hacer sus propios apuntes porque no se le va a dar más información de lo que está en la norma. ¿Sí? Ejemplos, hay un montón dando vuelta en internet, que pueden buscar referencia. Ahora, cada uno va a ir estableciendo esos requisitos, depende de cómo puede, el tamaño de la organización y, bueno, todo lo que es el funcionamiento propiamente dicho. Sí, en realidad hasta ahora, fíjense que vimos los documentos y hasta ahora tenemos 2 procedimientos obligatorios y un registro. A medida que vamos a ir avanzando, van a ver que esto se va a ir multiplicando y esto un poquito más. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer como actividad? Van a describir los procedimientos de su área, como hablamos hoy al principio, y arreglar la política en relación a los requisitos que vimos acá. ¿Sí? Con este mismo material vamos a seguir trabajando la clase que viene.
¿sí? Ahora llegamos hasta el 5. 6 es recursos humanos. 7 es el más largo. Yo creo que el 7 vamos a terminar la semana que viene. El 7 es el más largo, ahí entra toda la parte de compras, mantenimiento, todo lo que es planificación del producto, diseño y desarrollo, que es todo un tema también. Todo lo que yo le había hablado hoy de propiedad al cliente. Y en el 8 recién entra todo lo que es medición, auditoría y, bueno, no conformidades, ahí ya es un poquito más de lo que venimos hablando. Sí, lo que vamos a hacer es detenernos en la parte de auditoría en una clase aparte, porque ahí sí yo le voy a dar todo el material de cómo son las auditorías, cómo se planifican, el tipo de auditor, registros asociados, o sea, eso yo les voy a dar ejemplo y bueno, y cada uno va a establecer en relación a su organización. ¿Qué pueden hacer? Descargar la norma y leerla. Cuanto más marcada está, es mejor así. O sea, cuanto más la pueden... Fíjense que toda la parte de procedimientos obligatorios está como yo le había dicho. Debe establecer un procedimiento para. Si lo van a ir marcando, pueden ir marcándola tanto en la norma como en esto, en este material que se preparó. Y si tienen alguna duda, me escriben.